Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial, posiblemente el tutorial más demandado de la historia del canal. Y es que hoy por fin vamos a aprender a hacer esta pedazo de máquina retro arcade 100% impresa en 3D y funcional, como no. Pero antes de empezar con el tutorial, me gustaría darle crédito al autor oficial de este proyecto, que es Gustavo Miguélez o Amandris, como aparece en Thingiverse. De hecho, yo dejaré el diseño y el proyecto original de este trabajo aquí abajo en la descripción del vídeo, aunque sí os adelanto ya que yo he ido realizando ciertas modificaciones y remix de algunas de las piezas que creo que se adaptan un poco mejor al proyecto que vamos a realizar hoy. Antes de empezar con este tutorial, sí que es verdad que me gustaría daros antes algunas explicaciones y recomendaciones previas a que empecéis a realizar este proyecto. La primera sería que os quedaseis hasta el final del vídeo, puesto que yo conforme avanzaba en el proyecto he ido modificando algunas de las piezas y hago recuento de todas esas modificaciones al final del vídeo. Así que os recomiendo que os veáis las actualizaciones de la versión 2 que están al final de este tutorial. Deciros también que aquí abajo en la caja de descripción no solo dejaré los enlaces al diseño original de Gustavo, sino también al remix que yo he ido haciendo de algunas de las piezas para que os lo podáis descargar también gratuitamente. Por supuesto, voy a dejar también una lista de todos los componentes necesarios. A día de hoy que estoy publicando este vídeo, yo ya me he informado y hay estocaje de todos los componentes. De igual modo, si este vídeo lo ve en un futuro y de alguno de los componentes no hay estocaje, avísame que actualizaré los enlaces, encantado. Por último, deciros también que esto es un tutorial de montaje. Es decir, con el tutorial de hoy vais a poder aprender a montar 100% la máquina. Pero sí que os digo que más adelante haré un segundo tutorial para enseñaros a configurar algunos detalles y añadidos que tiene la máquina e inclusive podría enseñaros un poco los perfiles de impresión que yo he utilizado. Por lo demás, muchas gracias por ver este vídeo, disfrútalo, ponte cómodo y vamos al lío. Como he adelantado en la introducción de este vídeo, hoy me gustaría enseñaros cómo he realizado este proyecto de máquina arcade 100% impresa en 3D y funcional. Y bueno, vamos a comenzar con el unboxing. Lo primero que podemos ver son los botones y el sistema de sujeción de los mismos. A continuación lo que vamos a ver es el mecanismo de los botones y los LED que irán dentro. Todo lo que son las conexiones y el botón de encendido y apagado, y esta es la parte tal vez más importante del proyecto, que es la consola que va a gestionar todo. En este caso yo voy a utilizar una Pandora Box CX, de la cual luego hablaré. También encontraremos dos joysticks, en mi caso con bola de color rojo y otra de color azul, que por cierto el tacto es súper agradable, y finalmente encontraremos el adaptador a pared con el cual alimentaremos todo el sistema. Como podéis ver, la verdad es que este kit es bastante completo, contiene todos los componentes que vamos a necesitar para realizar este proyecto, a excepción de la pantalla, de la cual hablaremos luego. Y bueno, deciros que también podéis elegir el color de los botones. Yo en este caso elegí la opción surtida porque quería ver todas las opciones. Y en cuanto al modelo de consola, yo en concreto elegí el modelo CX. Sé que hay varios con distintas capacidades y potencia, pero creo que este tiene la mejor relación calidad-precio, la verdad. Y bueno, finalmente añadir que también vamos a encontrar un manual rápido de instrucciones. Yo la verdad no le eché muchas cuentas durante el montaje, a excepción del esquema de conexionado, que esto sí que me parece bastante relevante. Y bueno, entrando ya de lleno en el tutorial, lo primero que vamos a hacer va a ser realizar el montaje de los botones. Se puede realizar a mano, yo he puesto ahí los alicates, pero finalmente lo acabé montando a mano. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es coger una de las dos arandelas, por así decirlo, de plástico que trae. La primera no tiene rosca y esa era en la parte superior del botón. Y esta segunda que estáis viendo que estoy roscando ahora mismo es la que irá en la parte baja y es la que ejercerá la presión, en este caso sobre el tablero de la arcade. Lo que voy a hacer ahora va a ser coger el porta LED, por así decirlo. Es muy importante que cojáis el LED del color correspondiente, como es lógico, y bueno, si os fijáis lo que trae son dos patillas
que simplemente ejerciendo un poco de presión pues encaja perfectamente. Y bueno, en la parte inferior de este portalet lo que irá anclado va a ser el pulsador. Es importante que lo pongáis de esta postura porque si no luego lo que es la patilla de conexión os va a quedar mal posicionada y vaya a tener problemas, que ya me pasó de hecho. Entonces os rogaría que lo hicieseis como lo estoy haciendo yo para ahorraros problemas. Como veis, al final es un sistema de clic, simplemente hay que hacer pasar pues esas hendiduras que tenemos ahí por el pulsador del botón, y finalmente lo que vamos a hacer es roscar tanto el LED como el mecanismo del botón por dentro del cilindro del mismo. Importante que hayáis puesto anteriormente la arandela que os he dicho, porque si no luego vais a tener que desmontarlo todo y la verdad que es un problema. Y bueno, simplemente aquí lo que hay que hacer es un poco de rosca para que el enganche que trae el portalet y el botón pues quede bien sujeto. Si veis que con la mano no os sale, os aconsejaría darle un toquecito con los alicates como estoy haciendo yo aquí, pero eso sí sin pasaros porque toda la estructura es de plástico y la podemos liar. Bueno, pues ya una vez teniendo claro cómo se realiza el montaje del LED y del pulsador, lo siguiente que hay que hacer es presentar ya oficialmente todos los botones en la botonera del arcade. No apretéis mucho la rosca porque seguramente luego tendréis que acomodarlo un poquito porque las conexiones quedan muy cerca. Y bueno, como veis, yo lo que hice a continuación fue realizar el montaje de todos los LED y todos los pulsadores para ahora ya con paciencia ir poniendo cada uno de ellos. Pasamos ahora a realizar el montaje del joystick y del mecanismo del joystick. Y bueno, aquí sí que es verdad que ha sido un punto muy controvertido porque muchísima gente me habéis dicho por redes sociales: Pablo, no tienes ni idea, la placa no va por encima, la placa metálica tiene que quedar abajo porque tiene que verse invisible y demás. Chicos, un poco de paciencia. Si os fijáis, el diseño original de esta arcade trae una pequeña hendidura en el tablero de la botonera precisamente para dejar esta placa metálica por arriba. No es que yo me haya equivocado, ya sé que va por debajo, pero tuve que adaptarme al diseño del arcade. Igualmente os invito desde aquí a realizar una modificación del tablero y a dejarlo lisito, y en ese caso ya sí que podremos meter la placa por debajo. Una de las cosas que me di cuenta mientras estaba desatornillando los tornillos que estáis viendo ahora mismo es que se van a quedar luego cortos a la hora de hacerlos pasar por el grosor, por la espesura del tablero. Ahora mismo no recuerdo de qué medida son los tornillos que trae, pero sí que vais a ver los tornillos que finalmente tuve que utilizar. Si yo no recuerdo mal, eran de 17 milímetros, porque si no era imposible hacer pasar la cabeza del tornillo por el grueso del tablero. Ahí estáis viendo también la hendidura de la que os hablaba anteriormente, que es propia del diseño del arcade. Y si os fijáis, pues eso, ¿no? La punta del tornillo no es capaz de vencer todo ese grosor o ese espesor del tablero. A la izquierda estáis viendo los tornillos originales y a la derecha el cambio que tuve yo que realizar. Como veis, pasé de tornillos de estrella a tornillos hexagonales de cabeza de llave Allen, y los tornillos son de una medida, como os decía anteriormente, de 17 milímetros. A continuación vamos a realizar la parte más tediosa de todo este proyecto, y es toda la parte del conexionado. Yo finalmente no utilicé el mapa de conexionado que venía en las instrucciones y me descargué este de internet, que os dejaré luego en la descripción. Y bueno, si os fijáis, este kit viene preparado para 2 jugadores, pero nosotros solo vamos a necesitar las conexiones de un jugador. Y bueno, lo que tendremos que tener en cuenta es que el botón por debajo tiene 4 conexiones, ¿vale? Estas laterales que estoy señalando ahora mismo alimentan el LED que va en el interior del botón, y las otras 2 que os señalo, una será de señal y otra será de alimentación. Las de señal vienen por colores, y aquí es donde vais a necesitar la imagen de referencia que os he enseñado anteriormente. En este caso voy a montar la conexión de color azul, que es el botón A, si no recuerdo mal, y bueno, como veis, el cable de señal va en la parte exterior del pulsador, y por la parte interior, es decir, por la parte baja, tendremos que conectar uno de los cables negros de alimentación, que como veis tiene un tamaño un pelín más pequeño que el de señal. Ya tenemos señal y alimentación. Finalmente lo que nos falta será alimentar el LED, que eso lo vamos a realizar mediante las conexiones laterales. Tendremos 2, una de color amarillo con una conexión mucho más ancha y otra de color negro con una conexión mucho más estrecha. Sí que es verdad que yo tuve el error de que estos cables una de las veces los conecté al revés,
y claro, eso provocaba que el LED no se encendiese. Es fácil arreglarlo, simplemente pues tendréis que cambiar este conexionado y punto. Aprovecho que estáis viendo imágenes en detalle de las conexiones que van a la consola y de las que van a los botones para deciros que aunque os equivoquéis de color a la hora de conectar los botones, luego vamos a poder hacer una corrección y remapear mediante software estos botones. Esto es una cosa que yo aprendí a posteriori, que al principio me mareó un poco, pero que luego es bastante sencillo desde la propia consola elegir bien el conexionado que queremos para cada botón. Una vez hayamos terminado todo el proceso de conexionado de los botones, que enfatizo una vez más, no os preocupéis si luego hay un problema entre el color del cable y el botón que pulsáis, ya que vamos a poder remapear todos los botones directamente desde la consola. Vamos ahora a proceder a conectar los cables tanto de alimentación de los LED como del interruptor de la máquina. El de alimentación de los LED, como veis, es muy sencillo, solo tiene un cable amarillo y otro negro. El negro va al primer puerto de la consola, mientras que el amarillo va al tercero. Lo que sí es importante es que tengáis cuidado a la hora de conectar el botón de encendido y apagado. Como veis, tiene 3 pines. El primero, que es de color negro que estoy señalando ahora mismo, va conectado al primer pin de la consola, donde ya tenemos también el conector negro de los cables de alimentación de los LED. Y luego tenemos 2 pines más en el interruptor. El pin del medio se conecta al tercer pin de la consola, mientras que el pin tercero del botón de encendido y apagado se conectará al segundo de la consola. Finalmente lo que nos queda es conectar todo el conexionado de los botones. Esto, como veis, es muy sencillo, puesto que solo tiene una posición y no hay forma de equivocarse. Pasamos a hablar ahora de otro de los componentes esenciales de este proyecto, como es el monitor. Yo en este caso estoy utilizando uno de 8 pulgadas con una resolución de 1024 x 768. Muy importante que el monitor que escojáis sí o sí tenga una entrada HDMI, puesto que la salida de la consola se hace mediante este cable HDMI. Sí que es verdad que podríamos realizar modificaciones en este proyecto para poder albergar pantallas más grandes de hasta 10 pulgadas, pero en mi caso no fue así y utilicé el monitor recomendado por el diseñador. En un segundo proyecto de arcade que hice, la pantalla no la compré por Amazon, como es este caso, sino que la compré por AliExpress. Y el problema que me encontré es que la disposición de los agujeros de los tornillos que trae el monitor por detrás no era la más adecuada para las piezas de este proyecto. Tenemos dos soluciones posibles: o rediseñar la pieza que estáis viendo ahora que soporta el monitor, o una segunda opción sería pegarlo con pegamento termofusible, ya que por tamaño y peso el monitor pesa muy poquito y lo podríamos fijar perfectamente. Para conectar el monitor os recomiendo encarecidamente que utilicéis un cable HDMI compacto. Os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo. Yo en mi caso utilicé un cable HDMI que tenía de andar por casa y la verdad me costó muchísimo guardar todo este cable dentro del espacio disponible del arcade. Finalmente ya lo único que nos queda es ensamblar la botonera, pero ojo, aquí viene uno de los grandes problemas: los cables quedan demasiado pegados a la tapa inferior del arcade, por lo tanto he rediseñado esta pieza haciéndola más grande y dejando un espacio entre el cableado y la base. Esto nos dará algo más de espacio y a la vez también ayudará a la refrigeración de todos los componentes. Finalmente he anulado estos dos agujeros frontales puesto que no los necesitaremos. Por último, y teniendo ya la arcade casi ensamblada completamente, tendremos que hacer un encendido de prueba para ver que todo vuelva a funcionar correctamente. Yo, por ejemplo, en mi caso, la primera vez que la encendí, dos de los botones no se encendían porque el conector se había desconectado. Como estaréis viendo también, si os dais cuenta, tanto la consola como el monitor son dos componentes totalmente independientes y habrá que encenderlos por separado. Ahora me gustaría que vieseis conmigo cómo queda la disposición final de cables. Como veis, en mi caso, yo en la parte superior del arcade tuve que albergar todo el cable HDMI porque yo no utilicé la versión compacta. Ese problema vosotros no lo tendréis. Y bueno, como veis, la consola se fija al chasis del arcade mediante dos tornillos. Si no os encaja en los tornillos que trae el propio diseño, sentíos libres de, con un mismo mechero y otro tornillo, hacer agujeros donde queráis. Yo en mi caso los modifiqué. Y bueno, muy importante también que dejéis un espacio en la tapa posterior de la máquina para que podáis conectar el cable de alimentación, que quedará fuera, al igual que el cable de encendido y apagado, que quedará también fuera.
Ya para terminar, otra de las variaciones que hice respecto al diseño original fue la capacidad de ponerle LED RGB en la parte superior del arcade. Para esto la verdad que no me compliqué mucho y diseñé esta pieza sencilla sobre la cual enrollaremos la tira LED que luego irá en la parte de atrás de esta carcasa blanca que estáis viendo ahora mismo. Lo importante de esta carcasa es que tiene una pared bastante fina, creo que era de 1 milímetro, para que la luz pueda traspasar y así iluminar el logo que queramos poner o la palabra o lo que sea. La verdad que esto le añade un plus de personalización que el diseño original no tenía. Yo, para esta primera arcade que fabricaba, utilicé una tira LED que tenía de andar por casa, de las que utilizo para iluminar mis carteles luminosos. Sí que es verdad que en futuras versiones y otras arcades que he hecho a posteriori, he utilizado una tira LED alimentada por cable USB. Esto es genial porque nuestra consola tiene conectores USB y nos quitaremos ese enchufe extra que yo en mi caso, en esta versión 1, tengo que conectar también a la luz. Conforme he ido avanzando en este proyecto he ido realizando distintas modificaciones, tanto estéticas como funcionales. La primera fue la instalación de esta moldura o cubrecantos, que la verdad es que le da un toque estético muy profesional. Lo que estáis viendo a continuación es la pantalla que me llegó de AliExpress, cuyos agujeros no coincidían con los del diseño original, por lo tanto lo pegué con pegamento termofusible y la verdad que el resultado fue muy bueno. Otra modificación respecto al diseño original es la eliminación de los dos botones frontales, puesto que al final quedaban eliminados y no lo íbamos a utilizar. La verdad que el resultado ahora es de una botonera mucho más limpia. Y bueno, finalmente vienen las dos últimas grandes modificaciones. Una ha sido la nueva tapa inferior, que ahora sí que sí es mucho más grande y deja más espacio para los cables, así como un espacio que hace de respiradero para los componentes electrónicos. Y bueno, finalmente, como veis, los laterales originalmente eran 3 piezas y en esta nueva versión son solo 2, lo cual hace que la superficie quede mucho más limpia. Se podría hacer también del tirón, pero necesitaríamos una impresora de gran formato. Bueno, pues hasta aquí llega el tutorial de hoy, espero que os haya gustado este proyecto. A mí la verdad es que me ha encantado y he aprendido muchísimo durante la realización del mismo. He intentado hacer un poco una síntesis de cada uno de los pasos de montaje de este proyecto. De igual modo, si no ha quedado algo claro o tenéis alguna consulta, por favor dejádmela aquí abajo en comentarios. Y por lo demás, os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales por @tufactoria3d, y para los que sea la primera vez que accedéis a este canal, que sepáis que estamos haciendo un programa en directo los domingos a las 9 de la noche. A día de hoy que publico este vídeo estamos de vacaciones porque es verano, pero volveremos a la carga en octubre en mi Twitch, @tufactoria3d. Por lo demás, un abrazo enorme y os espero en el siguiente vídeo. Nos vemos en la próxima.